Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dese cuenta en este pasaje cuán rico era el hombre más rico del mundo de aquel tiempo. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así: Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Padre, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por su palabra. Ayúdenos a alcanzar a través de ella sabiduría. Le damos gracias por su palabra y por este tiempo. Gracias por las palabras de vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Esta tarde quiero hablar acerca del hombre más rico del mundo. Primer punto. ¿Cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, es cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo. Primera de Reyes, capítulo 3. Esta semana, leyendo las noticias, leí la historia de un señor, de un caballero llamado Saninu Laiser, de Tanzania, un humilde minero que ha encontrado las piedras preciosas más grandes, más raras y por esto más caras, haciéndose verdaderamente rico. Las dos primeras piedras que encontró fueron valoradas en 3.4 millones las dos. Es decir, 3.4 millones, estamos hablando de 1.700.000 cada piedra preciosa. Y la semana pasada, siguiendo en su faena, trabajando para el gobierno de Tanzania, encontró la tercera piedra, valorada en 2 millones. El hombre se ha hecho rico. ¿Cómo se hizo rico? Encontrando las piedras preciosas más grandes hasta el día de hoy. En total, con las 3 piedras preciosas, el hombre ha ganado $5.400.000 haciéndose rico. Pero, ¿cómo llegó a ser el hombre más rico del mundo? Rico. ¿Salió acaso a buscar piedras preciosas?
No. ¿Encontró petróleo? De ninguna manera. ¿Cómo llegó a ser el hombre más rico del mundo? ¿Cómo llegó a ser rico? Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos del 3 al 15. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. ¿Lo tiene allí? Aquí tenemos cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mire lo que sacrificaba el rey. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios le dijo: pídeme que yo te voy a dar. Y Salomón dijo: Señor, tú me has puesto sobre un pueblo muy grande, tan numeroso que no se puede contar. Por lo tanto, dame sabiduría para saber gobernar. Dame sabiduría para saber entrar y salir. Dame sabiduría para saber hacer bien las cosas. Versículo 10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificio de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Cómo llegó a ser el hombre más rico del mundo? ¿Cómo llegó a ser rico? No teniendo avaricia ni codicia, como el mundo enseña, o como hoy los ricos llegan a ser ricos, sobre la base de la codicia y sobre la base de la avaricia. Amén. Este es el libro que usted puede llegar a ser rico. Y puedo decirlo abiertamente en todo sentido de la palabra, si a Dios le place. Hermanos, hay una cantidad grande
de libros escritos para hacerse rico, los secretos de la mente millonaria, la ciencia de hacerse rico, hábitos de ricos, 10 consejos, 10 consejos cómo hacerse ricos, el camino hacia la riqueza. Y podríamos seguir con la lista de libros que se han escrito para hacerse ricos. Y el único y los únicos que se hacen ricos son los que venden los libros. Y el que los compró queda desbaratado y pobre gastando dinero comprando libros. Porque el libro de los libros, que es la Biblia, nos enseña cómo hacerse ricos. Bill Gates no se hizo rico por su gran inteligencia ni por su gran sabiduría. Bill Gates heredó toda su fortuna de sus padres. Obviamente hablando, el hombre estudió en Harvard, estudió 2 años, se salió y el hombre tiene cierta gracia, cierta capacidad para saber administrar lo que sus padres le dejaron, pero la ganancia y todo lo que tiene, o parte o la base de lo que tiene hoy, es el producto de que sus padres se lo heredaron. Además, el hombre con su capacidad, con su astucia, ha ido contratando gente experta para levantar sus empresas. Entonces, ahí, y sus empresas, principalmente Microsoft Word y todas esas cositas, han ido creciendo para hacerse el poderoso que es. Él escribió libros también, no sé cuántos, ha escrito libros, cómo hacerse rico. Y mis amados, la verdad de las cosas es que debemos de entender que todo ser humano en algún momento de su vida pensó en cómo llegar a hacerse rico. Es parte de la idiosincrasia humana. Pero aquí tenemos que el hombre más rico del mundo se hizo rico por la gracia de Dios, porque no pidió riquezas, no pidió la cabeza de sus enemigos, no pidió oro y plata, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Y Dios le concedió esa gracia de llenarse de sabiduría y de inteligencia espiritual de Dios para saber gobernar. Y Dios le dijo, y también te voy a dar esto y esto otro. Y Dios le concedió la misericordia para que llegase a ser rico. Primero, ¿cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? Dios le concedió ese privilegio. Dios le concedió esa gracia. ¿Será acaso que alguno de nuestros jóvenes va a llegar a ser una persona pudiente el día de mañana? Que sea por la gracia de Dios, que sea concedido por la gracia de Dios. Y como predicábamos en la mañana, de lo contrario, Padre, manténme del pan necesario, porque no sea que tenga más de la cuenta, no sea que tenga más de la cuenta y me olvide de ti, o que tenga menos de lo que requiero y comience a pasar hambre y reniegue tu nombre. Señor, manténme del pan necesario. Y que Dios nos permita saber administrar con sabiduría si recibimos en algún momento más de lo que necesitamos. Amén. Esa es la gracia de Dios. Primer punto. ¿Cómo llegó a ser rico el hombre más rico? La gracia de Dios le concedió ese privilegio. Segundo, ¿qué tan rico era el hombre rico? ¿Qué tan rico era el hombre más rico del mundo? Vamos entonces a Primera de Reyes capítulo 4, ahí mismo. ¿Qué tan rico era el hombre más rico del mundo? Hermanos, entre el capítulo 4 al capítulo 10, de alguna manera se deja ver qué tan rico era el hombre más rico del mundo.
¿Ok? Primera de Reyes 4, versículo 1. A ver, veamos el versículo 1, 4:1. Dice: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel. ¿Qué tenía Salomón? 12 administradores. Había dividido el reino en 12 partes. Y Salomón había puesto a cada una de las partes, había puesto un gobernador, un administrador, un mayordomo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído hasta ahí, Salomón dividió el reino en 12 partes. Cada una de las partes puso un líder, un mayordomo, un administrador. Y tenían la obligación de que una vez al año tenían que correr con todos los gastos del reino, de la casa del rey, de la familia del rey, de los empleados del rey y de todos los que trabajaban en la casa del rey. Una vez al año, cada una de las partes tenía que ponerse, y era obligación. Sigamos leyendo. Luego viene del versículo 8 en adelante los nombres de los personajes, de los gobernadores. Pero vamos al versículo 20 ahora. Primera de Reyes 4:20. Dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Versículo 22, note ahora: y la provisión de Salomón para cada día, óigame, aquí ahora se describe la porción que cada día se gastaba en la casa del rey, todo lo que consumían, todo lo que comían. Mire, versículo 22, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Estuve buscando entre los comentaristas y no fue una búsqueda muy intensa y muy profunda, pero un coro, esa medida llamado coro, era, en un comentarista encontré que eran 220 litros. En otro eran 370 litros, un coro. Pero aquí me dice que al día, eran 30 coros. Por lo tanto, si multiplicamos por allí 30 coros por 270 litros, es una cantidad grande que se llevaban al día. Sigamos leyendo allí. Según entiendo, no fui muy conciso, preciso en esto. 23. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Y según he leído, esta es la porción de un día, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, y debajo, la parra es
es la mata de la uva, por si acaso. En mi país se le dice parra a las matas de la uva. Y dice, y cada uno vivía seguro debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan, la higuera es la que da los higos y las brevas. Higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía, mire lo que dice aquí, tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y esto, hermano, encontré un comentarista que dice que aquí, esta cantidad, 40,000, dice que está equivocada. Dice que son 4,000. Hay otro pasaje de la Biblia que no lo apunté, que dice que no eran 40,000, que son 4,000 caballos, ¿ok? Pero aún así 4,000 es una cantidad impresionante de lo que tenía el rey Salomón, ¿ok? Y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermano, tan grande como esto que hemos leído era el poder y las riquezas que tenía el rey Salomón. La vida de Salomón, escúcheme, la vida de Salomón fue, según los comentaristas, fue un experimento personal en lo práctico para buscar el deleite, el placer en las cosas obtenidas terrenales, haciéndose cada día más rico. Mire, vamos a Eclesiastés capítulo 2 ahora, para que veamos brevemente sobre las riquezas. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar, es decir, deleitar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Hermanos, como dicen los comentaristas, la vida de Salomón llegó un momento en que se dedicó a experimentar, a conocer en la vida práctica todo lo que había en la tierra en aquel entonces, para conocerlo, para experimentarlo y para hallar en ello el placer que todo hombre busca. Es decir, la vida de Salomón se desarrolló sobre la idea, sobre la base de una vida experimental de todo lo terrenal, para poder agasajar su carne y poder hallar el placer que todo hombre necesita.
no se refiere necesariamente al placer sexual, sino que de acuerdo al contexto se refiere al placer de obtener todo lo que los ojos querían, lo que él deseaba. De repente, esa flor extraña, tráigamela, yo la compro. Ese caballo extraño, tráigamelo, yo me lo compro. El hombre escuchaba de una rareza por allá, por tal parte, tráiganlo, yo lo quiero. Él desarrolló una vida experimental para hallar en todo lo que obtenía, vuelvo a repetir, el placer que todo hombre ostenta, que todo hombre desea. El placer de sentirse bien, el placer de sentirse cómodo, el placer de sentirse tranquilo, el placer de sentirse seguro. Y Salomón desarrolló esta vida experimental. Fue como un experimento para él, para llegar a sentirse bien en lo terrenal, bajo el sol, en lo práctico. Versículo 4. Eclesiastés 2:4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Yo me admiro la cantidad de fruta en muchos países. Las frutas que existen en mi país, en la República Dominicana, no existen. Cuando estuve en Costa Rica con mi esposa, yo tengo video donde mi esposa y yo, siendo ella de la República Dominicana y yo siendo de Chile, mi esposa y yo conocimos frutas que ni ella conocía ni yo conocía. Dice que Salomón llenó sus patios, sus campos, de todo tipo de árbol frutal. Una cosa increíble. Sigamos leyendo allí. Versículo 6, Eclesiastés 2:6. Me hice estanques de aguas. ¿Para qué? Para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. El tipo era dueño de bosques y bosques y bosques. Aparte de lo que dijo, bosques con árboles frutales de toda especie. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Hay un libro por allí, uno de los libros de la Biblia, que dice que en el tiempo de David, de Salomón, dice que la plata andaba botada en la calle. No servía para nada, la plata. Era como un pedazo de piedra. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Hay una nota curiosa. La frase de toda clase de instrumentos de música, hay un comentarista que dice que esta es una traducción no correcta y que lo que quiere decir, y me hice de toda clase de mujeres de todos los países. Harén, un harén. La Biblia no miente al decir que tuvo 1000 mujeres. Fueron 300 concubinas y 700 mujeres, o al revés, 700 mujeres y 300 concubinas. Anyway, eran de todas maneras 1000 mujeres. Y esa frase que dice aquí, que uno de los comentaristas dice que es una frase que no está bien traducida, y de toda clase de mujeres de diferentes países, harenes, tenía un harén inmenso de concubinas de todas partes. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría
No negué, mire lo que dice ahora, versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Es decir, vuelvo a repetir, Salomón se había propuesto en su vida en experimentar y conocer todo lo que pudiese conocer y experimentar en el mundo de aquel entonces. ¿Para qué? Para recibir placer. ¿Para qué? Para recibir satisfacción. ¿Para qué? Para agasajar la carne. ¿Para qué? Para él sentirse como quería sentirse. El hombre fue rico. El hombre de verdad fue un hombre rico. ¿Cuántos quisieran ser ricos como Salomón? ¿Cuántos quisieran ser ricos como Salomón? Primer punto, ¿cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? Por la gracia de Dios. No solamente llegó a ser rico, sino que llegó a ser sabio. Segundo, ¿qué tan rico era el hombre más rico del mundo? Era tan rico que todo lo que escuchaba que existía, él lo quería. Cállate, tú no reclames, muchachito. Todo lo que él quería y todo lo que sus apetitos terrenales, temporales, pasajeros y efímeros deseaban, él lo conseguía. Óigame, Salomón experimentó riqueza en abundancia. Salomón verdaderamente llegó a ser rico. Muérete de envidia. Aquí tenemos un hombre hecho rico por la gracia de Dios. Y en esas riquezas experimentó todo tipo de placeres. Primero, ¿cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? Segundo, ¿qué tan rico llegó a ser el hombre más rico del mundo? Tercero, ¿a qué conclusión llegó de la vida el hombre más rico del mundo a causa de las riquezas? ¿Qué aprendió en su vida de rico el hombre más rico del mundo? Porque el hombre agasajó su carne con todo lo habido y por haber. El hombre no negó nada de lo que sus ojos desearan. En todo sentido de la palabra. El hombre verdaderamente era rico. Pero ¿a qué conclusión llegó el hombre más rico del mundo por causa de la experiencia de ser rico? Entonces, primer punto, ¿cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? Segundo punto, ¿qué tan rico era el hombre más rico del mundo? Tercero, ¿qué aprendió en su vida de rico el hombre más rico del mundo? Bueno, veamos qué aprendió entonces, para ir terminando. Con este tercer punto termino, pero no estoy diciendo que voy a terminar ahora. Vamos a desarrollarlo. La hermana Betty se ríe como que dice, bueno, ahora viene lo grande, dice Betty. A dormir se ha dicho. Eclesiastés capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos viendo a qué conclusiones fue llegando poco a poco el hombre más rico del mundo por causa de su experiencia, por causa de haber conocido todo lo que existía y que nada negó a sus ojos. Oye, el hombre pasaba frente a una joyería y le gustaba una joya y decía, tráemela. Toma, ahí está el cheque. De repente había un tipo que iba corriendo con un carro, último modelo, me gusta, cómpramelo. De repente el tipo iba a dar un paseo a un barco y pasaba una familia en un tremendo yate y yo lo quiero para mí, cómpramelo. De repente pasaba una mujer que le gustaba y dijo, la quiero para mí, tráemela. Quiero que entienda que Salomón, cuando escribió este libro,
lo escribió todo terrenalmente hablando, en la carne. ¿Entiende? En la carne. Es decir, no me atrevería a decir que estaba apartado de Dios, pero la Biblia dice que las mujeres apartaron el corazón de Salomón de la presencia de Dios. Y en la carne, bajo el sol, escribió todo lo que escribió. Ahora, ¿a qué conclusión llegó entonces? Después de haber saciado todos los apetitos que tenía el hombre, ¿a qué conclusión llegó? 1, 17 y 18. Dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Es decir, quien añade conocimiento añade dolor. El hombre, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, va hablando de su experiencia y de lo que él ha aprendido honestamente. Salomón, como dije, dedicó su vida a inquirir, a conocer, a experimentar la vida. Pero lo único que encontró en el camino y al final de este fue aflicción de espíritu, molestia y dolor. Pastor, ¿por qué? Porque el buscar experimentar el mundo creado y gozar de los verdaderos y dulces placeres terrenales solo se logra en unión y en consentimiento de Dios, viviendo la voluntad de Dios. De lo contrario, los placeres y los resultados de dicha búsqueda se convertirán en placeres amargos, dolorosos, angustiosos, porque serán infructuosos al no poder aceptar que son temporales. Todo era temporal. Y al final Salomón sufría porque los placeres y todo lo que experimentaba sabía que era temporal. Y al final de haber experimentado todo, él sabía que era temporal y eso le hacía sufrir. En otras palabras, es mejor no haber gozado la vida para saber que de aquí a poco te vas a morir y todo se va a acabar. Porque al final, seamos honestos, no es verdad que el ser humano quiere seguir disfrutando la vida, disfrutando la vida, disfrutando la vida por siempre. Pero en lo terrenal es imposible. Solamente en el plano divino, solamente en el plano celestial, solamente en el plano de la presencia de Dios es que vamos a poder gozar los placeres y deleites espirituales que Dios nos tiene, que son eternos y para siempre. Pero lo que nosotros vivimos aquí y nos rodea son placeres temporales, ficticios, vanos, vacíos, efímeros. Y Salomón sufría. Por eso dice aquí entonces, por eso dice aquí que el resultado de dicha búsqueda se convirtió en él en placeres amargos, dolorosos, angustiosos, porque él reconocía que eran infructuosos. Versículo 17. Y también a entender las locuras y desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. 2, versículo 1 y 2. Eclesiastés 2, del 1 al 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando experimentaba placer en lo que él obtenía, en lo que él recibía, en lo que él compraba, en lo que a él le regalaban, él llegaba un momento y decía, y al final, ¿de qué me sirve el placer? ¿De que me regalaron un caballo? ¿De que me regalaron un burro? ¿De que me regalaron una fruta exótica? ¿De qué me sirve al final si el placer es temporal? Y sufría.
como que contrastaba lo terrenal con lo eterno. Y se daba cuenta que el placer terrenal era algo efímero. Ahí como humo en el aire, como castillos en el aire que se esfuman rápidamente. Esto del placer no se refiere, como dije, necesariamente solo al aspecto sexual, pues de acuerdo al contexto, Salomón en su inteligencia, en su sabiduría y en su gran capacidad administrativa, dedicó parte de su vida a la búsqueda de dicho placer, originado por medio de muchas vivencias y prácticas humanas posibles, por medio del dinero y el poder que poseía. 2 del 11 al 17, Eclesiastés 2 del 11 al 17. Leamos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, es decir, al sabio y al necio. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio. ¿Como quién? Como el necio. Y aquí Salomón entiende que de la misma manera que un día va a morir el necio, va a morir el tonto, también va a morir el sabio. ¿Y de qué ha servido todo lo que hizo? ¿De qué ha servido todo el afán? ¿De qué ha servido juntar todo el dinero? ¿De qué ha servido agasajar la carne y experimentar todos los placeres? Y Salomón dice, esto también es vanidad. Porque al final la vida del hombre, como dijimos en la mañana, no consiste en los bienes que posee. Y la vida verdadera del hombre no radica en lo temporal, en lo terrenal, sino que está por encima, trasciende lo terrenal, trasciende lo terrenal, lo temporal. Porque por la fe en nuestro Señor Jesucristo vamos para allá, a la eternidad. Y Salomón dice, y aquí he experimentado que todo lo que tengo, que todo lo que he recibido, al final desnudo vine y desnudo me voy. Aflicción de espíritu, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo Salomón. Versículo 16, 2:16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Versículo 17, aborrecí por tanto, ¿qué cosa? La vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón al final experimentaba que todo era vano, que todo era vacío, vanidad, vacío, vano, y era aflicción de espíritu. Salomón pues, de todo lo que hizo, de todo lo que experimentó, de todo lo que vivió, no tenía nada duradero y realmente placentero en su forma completa de la palabra. Al final nada era placentero, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Amados, gastar los recursos dados por Dios fuera de Dios, solo para el deleite y el placer humano,
es algo temporal, por lo tanto una cosa miserable, temporal y vacía, y sin provecho alguno, lo cual pueda dar verdaderamente al hombre algo de significancia. Nada terrenal, nada de los placeres terrenales será algo significante verdaderamente para la vida del hombre. 2:12 en adelante, 2:12 en adelante. Bueno, ya lo leímos lo leímos. 2:18. 2:18 ahora. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién vino después de Salomón con todo lo que hizo? ¿Quién vino después de Salomón? Vino su hijo. El reino fue dividido. Y su hijo, ay mi madre, ahora se me olvidó el nombre. No entiendo la... Roboán, ¿no? Roboán. Ok, Roboán, gracias. Roboán el hijo. Lo que él hizo, lo heredó su hijo, pero el reino fue dividido y el hijo hizo un desastre. Y el otro rey que se quedó con la otra parte de la tribu también hizo desastres. Por lo tanto, todo el afán, todo lo que juntó, todo lo que logró adquirir, ¿dónde quedó? Todo se perdió. Eso también era vanidad, dijo Salomón, y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Ya sabemos que fueron necios. El que se enseñoreare de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y llega a esta conclusión: no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés 2, 22, 23 por ahí. Es duro saber que el fruto de tu sudor llegará a manos de individuos que al no sudarlo, que al no sufrirlo, que al no trabajarlo, fácilmente lo desperdiciarán, acabando todo y perdiendo todo. Esto también es vanidad. Versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su corazón. También he visto que esto es de la mano de Dios. La humanidad debería disfrutar y gozarse de las bendiciones temporales de Dios, aceptando las limitaciones propias del hombre en esta vida presente. Sí, vamos a vivir una vida tranquila por la gracia de Dios, vamos a servir al Señor y vamos a tener deleite y vamos a tener grados de placeres, pero hermano, pero la verdadera vida no es esta. Trasciende lo terrenal, trasciende lo temporal. La verdadera vida está más allá. Cuando Cristo venga, levante su esposa, levante la iglesia. Y esa es la verdadera vida, en la presencia directa con nuestro Dios, con nuestro Salvador. 2:25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo?
dice Salomón, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Claro, en el capítulo 3, del 1 al 8, habla de que todo tiene su tiempo en el sol, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de juntar, tiempo de desparramar, tiempo de dormir, tiempo de estar despierto, tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Por lo tanto, en el versículo 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Porque al final un montón de cosas van a suceder igual, trabaje o no trabaje. Se afane o no se afane, van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de alegría, van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de vaca flaca, de vaca gorda, y aunque el hombre trabaje y se afane, viene un huracán, viene una tormenta y se lleva todo lo que juntó, y el afán no sirvió de nada, porque la tormenta se llevó todo. Eso es lo que viene experimentando Salomón, conociendo que al final el afán es aflicción de espíritu y es vanidad, dolor. Pues las ocupaciones terrenales son improductivas cuando se consideran el principal bien de la vida. Óigame bien, pues las preocupaciones terrenales son improductivas, infructuosas, cuando se consideran el principal bien de la vida, de lo cual Dios no las dio con ese objetivo de que los bienes materiales terrenales sean el bien principal de la vida, sino que Dios los dio para que nosotros pudiésemos disfrutar de esas cosas en el plano temporal, para vivir de ellos y no para vivir por ellos ni para ellos. Hay seres humanos que viven por los bienes temporales, se fatigan y se gastan para amontonar y juntar. Dios dice no, lo que yo les di es para que disfruten la vida, para que vivan tranquilos, de tal manera que puedan vivir de lo que yo les doy, pero que no vivan para seguir amontonando y amontonando y amontonando, porque eso es vanidad. 3:12, Eclesiastés 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Salomón, lenta y progresivamente hablando, va entrando en cordura de aquí en adelante y va entrando en razón. 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón estaba experimentando de alguna manera la envidia de otros por lo que él había alcanzado, por lo que él tenía, y eso le causaba aflicción de espíritu. Y él decía, no vale la pena afanarse, juntar, tener, ser rico, pero con la envidia de los que me rodean. No vale la pena. Y me imagino traiciones también, porque como decíamos en la mañana, el dinero no tiene amigos, el dinero no tiene familia, el dinero no tiene Dios y el dinero no tiene patria. Todo aquel ser humano que se afana por juntar y juntar y juntar, porque ama el dinero y es esclavo del dinero, termina sin amigos, sin familia, sin Dios y sin patria. Termina con los valores principales de la vida, fundamentales para poder vivir tranquilo. La insatisfacción propia de la vida llega a algunos
lleva a algunos y a muchos a pensar que la vida de otro es mejor, más dichosa, más próspera, despertando envidia, rencillas, malos comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta tendencia que vemos a algún conocido y alguna persona caminar frente a nosotros o la saludamos? ¿Y por qué tenemos la tendencia que esa persona vive mejor que nosotros? ¿Y que es mejor que nosotros? ¿Y que tiene más que nosotros? Por decir así, ¿por qué tenemos esa tendencia de estar pensando que el otro tiene más y que el otro es mejor? Y que el otro vive más tranquilo que yo, más despreocupado que yo. No deberíamos tener esa tendencia. Deberíamos preocuparnos por nosotros mismos nada más. Y por el compañerismo con Dios que todo satisface. Eclesiastés 4:7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mire lo que dijo Salomón aquí. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Y está hablando de una persona que se afana, que junta, que tiene, pero dice, y defraudo mi alma del bien. Claro, al preocuparse de las cosas terrenales, al preocuparse de una manera fuera de control, desmedidamente, su alma pierde el verdadero bien de la vida y se esclaviza amontonando y amontonando. Y mis amados, qué hermosa es la vida con un propósito correcto. Qué hermosa es la vida compartida con otros. Aquí este personaje que acabamos de leer dice que no tenía hijos. Qué hermosa es la vida compartiendo con otros de lo que Dios me ha dado. Eso debe ser la vida. 5:10, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener nunca sacará fruto. ¿Será acaso que él lo experimentó? El que ama dinero nunca se saciará de dinero. Salomón amaba, parece, el agasajar la carne con lo temporal, y Salomón llega a la conclusión: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Las riquezas nunca satisfacen, y por esto queremos más y más. Óigame, siempre queremos más y más. ¿Con cuánto se conforma el hombre? Con un poquito más, con un pichintún más, con un chin más. Óigame, tenemos que aprender a frenar ese deseo de un poquito más, de tal manera que vivamos en el presente tranquilamente, y si Dios le place darnos un poquito más, que sea Dios, pero que nos dé la capacidad para poder administrar ese poquito más que nos está dando. Por eso digo, las riquezas nunca satisfacen, y por esto queremos más y más. ¿Cuántos amigos tiene el rico? El rico no tiene amigos, tiene sanguijuelas nada más que le chupan la sangre. Cuando deja de ser rico, desaparecieron todos los amigos. ¿Cuántos amigos tiene el dinero? Ninguno, porque el dinero se ama a sí mismo, es su propio Dios, es su propio amigo. El dinero no tiene amigos. Eclesiastés 5, 12 al 17. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. ¿Ve? El trabajador normal, el que tiene lo justo y necesario. Dulce es el sueño del trabajador. Usted va a trabajar honradamente, tranquilamente, llega a su casa, comparte con la familia y se va a dormir, y ese sueño es dulce. Al otro día se levanta temprano y va a trabajar, y esa es su rutina, y ese sueño es dulce. Pero dice Salomón aquí: pero al rico no le deja dormir la abundancia,
Lo material produce ansiedad, preocupación, falta de sueño, estrés. Es 4, es 5. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O cuánta gente ha muerto por amontonar riquezas en sus casas. Donde los amigos y familiares saben que tiene un clavo por ahí metido, que tiene una caja fuerte por ahí, y van a las 3 de la mañana y roban y matan al dueño y se quedan con el dinero. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajo? ¿De qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. 5:19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermano, solo a quien Dios da riquezas, Dios le da la sabiduría cómo administrarla. ¿Oyó bien? Solo a quien Dios le da riquezas, Dios le da sabiduría cómo administrarla. Pero cuando esa riqueza no viene de Dios, posiblemente no sabrá administrarla correctamente. 6.1. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y así vemos que viene avanzando. Vamos terminando. Eclesiastés capítulo 11. ¿A qué conclusiones finales entonces va llegando Salomón? Y vuelve a lo espiritual, y vuelve a lo que todo hombre necesita entender y comprender, que los bienes materiales, terrenales, no satisfacen, que se acaban. Hermano, solo Dios hace al hombre feliz. Mire lo que dice 11:7. Joven, tú que sueñas con hacerte rico. Señorita, tú que sueñas con casarte con un hombre rico. Joven, tú que quieres leer los libros de Bill Gates y quieres leer los libros de otros personajes que han llegado a ser ricos. Esto es lo que dice el hombre más rico del mundo de aquel tiempo. 11:7. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, pero entiende, pero comprende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, Dios va a juzgar tu vida. La vida que tú lleves, la vida que tú propongas, la vida que tú tengas por delante, lo que tú haces bajo tu responsabilidad, Dios lo va a juzgar. Y Salomón dice, alégrate, joven, en tu juventud. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia pasa. ¿Cuántos de ustedes se han quejado
de ser pobres? ¿Cuántos de ustedes se han quejado por no tener lo que el otro tiene? ¿Cuántos de nosotros, los presentes, hemos criticado de alguna manera inclusive a Dios de no tener más de lo que yo quisiera, de no comer lo que yo quisiera, de no vestir como yo quisiera, porque no puedo, porque no tengo dinero? Da gracias a Dios de que estás vivo. Da gracias a Dios de que Dios te permite disfrutar la vida. Da gracias a Dios de que Dios tiene una mansión celestial para ti. Y deja que Dios provea, deja que Dios haga su obra en tu vida. Joven, le dice Salomón a usted y a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Joven, aprende a buscar a Dios, dedica tu vida en las cosas espirituales, dedica tu vida para Dios. Acuérdate de tu Creador, de tu Salvador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Porque esos días van a llegar. Y escúchame, y te vas a ir quedando sin dientes, y te vas a ir quedando sin oído, y te vas a ir quedando sin ojos, sin vista. Y ya no vas a poder correr como corrías antes, y ya no vas a poder manejar como manejabas antes, y ya no vas a poder ser diestro y tan capacitado andando en bicicleta o jugando algún juego, porque tu vida se va gastando. Por lo tanto, prepara tu corazón, joven, hoy que eres joven, para que el amor de Dios y la gracia de Dios te satisfaga. Para que cuando lleguen los días malos, óyeme que van a llegar, porque hasta los brazos duelen. Mira, hasta los brazos duelen. Y cuando estás sentado en esa silla y te vas a parar, lo vas a pensar 10 veces antes de pararte. Porque las rodillas te van a doler. Y las manos te van a doler. Y cuando comienzan a acalambrarse esas manos y esos pies, antes de que suceda todo eso, no te preocupes de la riqueza, preocúpate de buscar a Dios, preocúpate de buscar las cosas celestiales. Porque escúchame, con toda la riqueza que tengas, nada te va a mejorar la condición sobre lo cual el cuerpo se te va gastando. Y con dinero te podrás operar una rodilla, te podrás operar la otra, pero te vas a seguir gastando y te vas a seguir muriendo. Y el dinero no te va a ayudar. Pero si te llenas de Dios, desde joven, Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para saber aceptar la vida como Dios verdaderamente la describe en la Biblia. La Biblia dice que mientras que el hombre interior se renueva de día en día, el exterior se va gastando. ¿No es verdad, hermana Asia? ¿No es verdad, hermana Gudelia, hermano Héctor? ¿No es verdad, pastor Huayco? Claro que sí. El cuerpo exterior, el cuerpo físico se gasta, pero el interior se goza en Cristo. El interior está lleno de Dios. El interior espera en las promesas y en las bendiciones de Dios. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ese es el consejo que Salomón le da a la juventud. Pero sigamos. Finalmente, Eclesiastés 12:9. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne.
Recuérdese que estos son consejos bajo el sol. Cuando dice muchos libros y mucho estudio, no dice que no debas de dedicar tu vida para estudiar las cosas de Dios, sino se está refiriendo al mundo, a lo material. Y mira el consejo que Salomón da a todos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el consejo final del hombre más rico del mundo? Teme a Dios y guarda tus mandamientos. Preocúpate de Dios y deja que Dios te dé. 3 puntos. Número 1. ¿Cómo llegó a ser rico el hombre más rico del mundo? ¿Qué tan rico llegó a ser el hombre más rico del mundo? ¿A qué conclusión de vida, de su vida, llegó el hombre más rico del mundo? ¿A qué conclusión? Todo es vanidad, todo es dolor, todo es aflicción. Al final, el consejo de él: teme a Dios, ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, todo lo que el hombre necesita es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén, hermanos. Puesto en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias porque nos permites, a grosso modo, visualizar la vida de un hombre rico y poder entender a la luz de tu palabra que aún las riquezas son ilusorias y pasajeras, satisfacen en el momento, satisfacen por el momento, pero aún ese placer, aún esa satisfacción es vana, es pasajera, es limitada, es terrenal, es perecedera, no se mantiene toda la vida. Bendice, Señor, la iglesia, tu pueblo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor le bendiga.